La Chispa, boletín informativo, feminismos, ecosocialismo, derechos humanos, antifascismo, animalismo, municipalismo, sindicalismo. No te rebeles. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Estamos en guerra, y en esta guerra irregular y rara que nos ha tocado luchar, todos somos soldados, dijo el general del ejército en una rueda de prensa que ha normalizado ver a un militar en televisión arengando a la sociedad en defensa de sus valores, en un estado formalmente democrático y en teoría gobernado por una coalición de izquierda. No es normal, no es casual y nada es neutral. La disciplina, el espíritu de servicio y la moral de victoria se difunden como las tres cualidades del mundo militar que podemos aplicar a esta época. Pasa que hay memoria. Pasa que algunos en este país recuerdan todavía el movimiento Milicaca, cuando centenares de personas se declararon insumisas a la realización del servicio militar, entre otros motivos, porque consideraban que el ejército utilizaba a los jóvenes que se veían obligados a compartir un año de su vida en dicha institución para trasladar a la sociedad civil sus principios rectores: disciplina, espíritu de servicio y obediencia. Sí, obediencia. Debemos cuidar nuestra salud individual y colectiva, con la misma fuerza que debemos defender los derechos fundamentales. Que el miedo y la rapidez de los acontecimientos no nos haga olvidar que tenemos que pensar, que ninguna pandemia nos pueda arrebatar nuestra conciencia crítica. Y es que hay quien luchaba y lucha por una sociedad en la que podamos relacionarnos a través de otros valores: confianza, solidaridad, empatía, apoyo mutuo, reflexión colectiva. Que nadie se confunda. Ni yo ni muchas personas vamos a ser nunca sus soldados. Nos quedamos en casa, pero no por disciplina militar. Lo hacemos por solidaridad, por el cuidado personal y colectivo, por la defensa de la sanidad pública, porque nuestra guerra no tiene nada que ver con la suya. Hay que romper filas, barrio a barrio. Lo que se necesitan son comunidades solidarias y servicios públicos, no ejércitos disciplinarios y estados penales. Basta de sacrificios guerreros y corajes patriarcales, que si algo nos permite sobrellevar esta crisis son batas blancas desarmadas, personas comprometidas, redes solidarias y comunidades de cuidado. En Yemen sí que hay una guerra, mientras España vende armas a Arabia Saudí, tan amiga de la monarquía española, en nombre del cínico interés económico nacional. Estamos en guerra contra el capital. Nosotros no somos sus soldados, mi general, y el pueblo es quien más ordena. Uno tienen el himno nacional de Marta Sánchez, otro, nosotros, 46 años después de la revolución de los claveles, nos quedamos con el Grândola Vila Morena de Zeca Afonso. Continuemos el combate. ¿Crees que alguien logrará una sociedad más justa y que los hombres serán más felices? Solo los soñadores como tú pueden creerlo. Ahora los nuevos políticos le cantarán su canción al pueblo. ¡Oh, qué pueblo más bueno, tan valiente, tan humillado, tan oprimido! Después subirán a las tribunas dándose aires de importancia. Se organizarán, se venderán, proclamarán ideas que no tienen y ya está jodida tu bella libertad. ¿El pueblo? A esa gente el pueblo no les importa. El pueblo no son las personas, son las masas, y las masas solo sirven para ser manipuladas. Es difícil pensar en libertad cuando se tiene hambre. Ah, ¿qué me dices? No hay nada más subversivo que pensar en la libertad. ¿Eh? Aún nos quedan muchos siglos de hambre por delante.
Desde que se inició la crisis del COVID-19 hemos escuchado muchas voces, incluida la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decir que no es el momento de la política, que es el momento de la unidad. Hay quienes pensamos que este es un momento más para la política si cabe, porque nos va la vida en ello, muchas vidas. Y sobre algunas de ellas queremos poner luz. Junto a nuestro compañero José Ignacio García entrevistamos a Mohamed Froug, delegado de Andalucía del Frente Polisario, con el que queremos hablar sobre la situación actual del pueblo saharaui. Bienvenido a La Chispa, Mohamed, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. José Ignacio, bienvenido también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Mohamed. Muy buenas tardes. Empezamos la entrevista. José, tienes la palabra. Pues muy bien, pues hoy inauguramos este pequeño espacio internacionalista en La Chispa y lo inauguramos con uno de los pueblos que más lazos culturales, sociales, familiares, emocionales y políticos tiene con el pueblo andaluz, que es el pueblo saharaui. Y para ello tenemos la oportunidad de conectarnos con el máximo representante de la República Árabe Saharaui Democrática para Andalucía, que es nuestro compañero Mohamed Froug, representante delegado del Frente Polisario para Andalucía. Buenas tardes, Mohamed. Muy buenas tardes, José Ignacio, encantado de escucharte. Bueno, pues nos conectamos con Mohamed, Mohamed vive a medio paso entre Andalucía y los campamentos de refugiados saharauis, y ahora mismo pues lo encontramos en Bujador, en el campamento de Bujador. ¿Qué tal por allí, Mohamed? Muy bien, muchísimas gracias, dadas las circunstancias, confinados como el resto de nuestro pueblo. Bien, ¿cómo estáis llevando este momento para los andaluces y andaluzas, en general para todo el Estado español? Está siendo un momento muy impactante en todos los sentidos, político, social, económico. ¿Cómo lo estáis viviendo en los campamentos de refugiados? Bueno, en realidad es una situación evidentemente adversa, que limita, digamos, el desarrollo normal de las actividades socioeconómicas y políticas para el resto del mundo. Y sin embargo, en el caso nuestro viene a sumar más particularidad, si cabe, ¿no? Los campamentos de refugiados es la parte del pueblo saharaui que ha sido obligada a un exilio desde hace más de 45 años y se encuentra exiliada y confinada en esta parte de territorio argelino, frontera con el Sahara Occidental, desde 1975, al cual llegó buena parte de nuestro pueblo con la esperanza de que también sea un periodo de espera relativamente corto para poder regresar a sus tierras, y aquí seguimos. Con lo cual esta situación evidentemente no deja de ser muy dura, pero que nos pilla también en este contexto muy particular que es el nuestro, de campamentos de refugiados, de limitación de medios y desde luego pues evidentemente expresamos por la cuestión también nuestra solidaridad y nuestra empatía también con los otros pueblos del mundo que han sido obligados a confinarse y a guardar cuarentena en sus casas, y también y ante todo con los familiares de aquellas víctimas de esta epidemia que no ha conocido fronteras y que desde aquí también hemos estado desde el día primero pues haciendo todo el esfuerzo modesto a nuestro alcance para poder también evitar a nuestro pueblo un drama añadido. Bien, Mohamed, el pueblo saharaui está dividido en tres partes, digamos, por decirlo de alguna forma: los que viven en los campamentos de refugiados, todos esos saharauis que viven en la diáspora, en la emigración por todos los países del mundo, pero la gran mayoría de los saharauis y las saharauis viven en los territorios ocupados ilegalmente por el régimen de Marruecos. ¿Cómo está siendo la crisis del coronavirus en los territorios ocupados por Marruecos? Bueno, sabes, siendo una situación
una situación de ocupación militar en la cual el régimen marroquí desde el 31 de octubre de 75, gracias a España, pues le cedió, le cedió el paso para ocupar por la fuerza de las armas nuestro territorio. Cualquier información que proviene de los territorios ocupados saharauis, pues la verdad, pues o no existe, o si existiera hay que ponerla como mínimo bajo interrogante. Con lo cual, el régimen marroquí ha hecho de esta situación del coronavirus, en la cual todo el mundo se ha volcado para preservar la calma, cuidar de la salud de los ciudadanos, para, entre otras cosas, primero no informar verídicamente sobre la situación de lo que está aconteciendo en nuestras ciudades. Segundo, llegar tarde y mal a las instrucciones de la Organización Mundial de Salud, que, en fin, solicitan a que las familias y la población hay que crearle condiciones para que pudieran entrar en una situación de confinamiento. Con lo cual, no sabemos el alcance, la envergadura de la epidemia en los territorios ocupados. Sí es verdad que el régimen marroquí ha hablado de 6 casos de colonos, no saharauis, colonos contagiados, pero no habla de la situación de los saharauis. Lo que sabemos en los últimos días es que además se ha aventurado este régimen a traer a los territorios ocupados del Sáhara Occidental a varios autobuses llenos de colonos marroquíes provenientes de ciudades marroquíes y llevarlos a puertos del Sáhara Occidental, pasar por nuestras ciudades, tener, digamos, contacto con nuestra población, y no sabemos qué situación de salud tienen estas personas, que no hacen más que sumar a todas estas avalanchas de marroquíes que desde 1905 han llenado de forma abrumadora nuestras ciudades. Con lo cual es preocupante la situación de nuestras ciudades ocupadas por esa falta de información, por lo que comprobado está haciendo el régimen marroquí de actos de violaciones de los derechos humanos. Recuerden, y algunos de los oyentes aquí en este programa han participado en esta campaña internacional que ha lanzado Equip Media por la liberación de los presos de conciencia y políticos del Sáhara Occidental, cuyas familias no han vuelto a saber nada de ellos desde que ha empezado esta epidemia. Se encuentran a miles de kilómetros del Sáhara Occidental, separados en prisiones y cárceles marroquíes, con lo cual sabremos la verdad cuando acabe todo eso, de cuál es verdaderamente el alcance y el impacto de la epidemia en los territorios ocupados. Por el momento, pues las pocas informaciones que llegan desde ahí es que el régimen marroquí, pues fiel a su digamos, política punitiva y de violencia hacia el pueblo saharaui, hacia su exterminio, pues no está respetando en lo mínimo lo que establece y lo que rige una condición como esta. Y yo encuentro que haya la oportunidad perfecta para terminar de finiquitar muchos de sus planes contra el pueblo saharaui. Sí, está claro, ¿no?, que el régimen marroquí está aprovechando la oportunidad, lo que trágicamente es una oportunidad para ellos, para seguir con el genocidio a la población marroquí. Nosotros y nosotras nos hemos sumado a la campaña de Equip Media pidiendo que en este contexto de crisis sanitaria hace falta la liberación de los presos políticos saharauis, pues para que no estén en cárceles, sin contacto con la familia y sin saber si hay las mínimas condiciones higiénico-sanitarias. Nos parece una auténtica barbaridad. Te queríamos preguntar también, Mohamed, por una cuestión que para mucha gente podrá quizás pase desapercibida como un elemento menor, pero que sabemos que para el pueblo saharaui, para el pueblo andaluz, es uno de los programas y de los gestos de resistencia más importantes en todos estos años, ¿no?, de ocupación, y es el programa Vacaciones en Paz.
hemos escuchado alguna noticia de que por primera vez en más de 30 años no se va a poder llevar a cabo el programa Vacaciones en Paz, no van a poder venir niños de los campamentos de refugiados a Andalucía este verano. Cuéntanos cómo está eso. El gobierno saharaui, habida cuenta de esta situación particular y extraordinaria del coronavirus, en la que nadie a día de hoy puede tener certeza de cuándo va a acabar al menos su parte de confinamiento y cuarentena, pues hemos decidido en coordinación con el Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui evitar el traslado de niños al Estado español dentro del programa Vacaciones en Paz. Sin embargo, también nos hemos volcado todos y todas estas semanas confiados en esta capacidad abrumadora que tiene la solidaridad, en que las familias españolas, el movimiento de solidaridad puede, digamos, acompañar aún en la difícil situación a estos niños y niñas saharauis dentro de un programa alternativo, educativo, de ocio y de sensibilización que pueda, digamos, generar un programa lúdico, como digo, y educativo dentro de los campamentos de refugiados, y que sienten una vez más, aunque no estén allá físicamente, sientan digamos el calor de la solidaridad, del cariño y de las familias españolas y del movimiento de solidaridad. Solidaridad, una palabra que cobra sentido al hablar de la lucha del pueblo saharaui. Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Mohamed Through. Si quieres escucharla completa, solo tienes que acudir a nuestros canales de Spotify, iVoox y YouTube. Nos llegan testimonios a través de nuestras redes sociales y de nuestras vías de contacto con la ciudadanía andaluza de que se están produciendo abusos muy graves por parte de las entidades financieras a la hora de gestionar las ayudas que se han puesto a disposición de los autónomos, de las pequeñas empresas y de la ciudadanía en esta crisis sanitaria, que es también una crisis social y económica. Nos cuentan que las entidades financieras están obligando a las personas a hacerse seguros obligatorios, con sus aseguradoras evidentemente, para tener acceso a estos préstamos cuando esto es absolutamente ilegal. Nos dicen que están exigiendo garantías del 100% de lo prestado, cuando el Estado, precisamente con 20.000 millones de euros de dinero público, precisamente está avalando entre el 60 y el 80% de estos préstamos. Nos llegan testimonios de familias que han solicitado la moratoria del pago de la hipoteca por cese de actividad, por cese de ingresos, y entidades financieras que están solicitando y pidiendo una documentación imposible de entregar, y que además están negándose a admitir muchas de las declaraciones responsables para poder facilitar esto, que es un derecho establecido por ley en estos momentos. Nos llegan testimonios de que entidades financieras están poniéndolo muy difícil para tener acceso a estos préstamos ICO a las familias, sobre todo, y también a los autónomos y a las pequeñas empresas, cuando se trata de una medida de emergencia que debería estar llegando ya a las familias. Las entidades financieras, esas que nos engañaron con cláusulas abusivas, nos siguen engañando con comisiones abusivas, nos hacen pasar el rosario de los juzgados para reclamarles lo que es nuestro. Los que han sido rescatados con dinero público y no nos van a devolver 60.000 millones de euros, cuántos sanitarios y cuántos enfermeros y enfermeras, médicos, equipos de protección individual, políticas de salud pública se podrían hacer con 60.000 millones de euros. Que reconoce el Banco de España ya, que no nos van a devolver. Por tanto, ¿quién le debe a quién? La banca nos debe a nosotros. Pedimos y exigimos a la Junta de Andalucía que en este momento haga su labor que establece el Estatuto de Autonomía para Andalucía y las leyes en Andalucía, de control y sanción a las entidades financieras en Andalucía cuando estén cometiendo, y nos consta que lo están haciendo, este tipo de abusos contra las familias en un momento de verdadera vulnerabilidad para la sociedad andaluza. Y pedimos y exigimos también ayudas de liquidez a las empresas, pequeñas empresas, autónomos y a las familias, que no supongan siempre un endeudamiento, que supongan un verdadero rescate de la mayoría social en Andalucía. Estas son las palabras de Teresa Rodríguez. For the many, para la mayoría, que pague la banca. Por otro lado, Adelante Andalucía ha pedido al Gobierno y a la Junta que permitan el desconfinamiento para cultivar huertos de autoconsumo. Lo ha hecho su portavoz de Agricultura en el grupo parlamentario, María García. Mari, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, bien. Bien. Cuéntanos, ¿en qué consiste la propuesta? Bueno, la propuesta es sencillamente que los diferentes decretos aprobados en estos momentos de confinamiento nos ha tenido en cuenta una realidad que tiene Andalucía de huertos de autoconsumo en Andalucía y en el resto del Estado español. En estos decretos se han contemplado las actividades esenciales en los diferentes decretos, solo las desarrolladas por empresas agroalimentarias que incluyen las explotaciones agrícolas. Pero claro, incluyen las explotaciones agrícolas prácticamente las intensivas o la gente que está dada de alta en el régimen especial agrario por cuenta propia y excluyen pues todos esos hombres y mujeres, los miles de hombres y mujeres, bueno, pues que tienen su pequeña huerta de autoconsumo, que han estado cultivando las frutas y las hortalizas y que ahora, en estos momentos de confinamiento, pues se ven con el impedimento de poder ir a recolectarlas. O incluso en estos momentos que se empieza la siembra, bueno, pues para que en el verano tenga lechuga, tomate, pues no pueden ir tampoco a cultivarla, a sembrarla. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que además no hay un criterio unificado. En algunas comunidades se está autorizando, en otras no. En algunos ayuntamientos se autorizan a la gente que tiene en cedía una huerta de autoconsumo que es propiedad del ayuntamiento y el ayuntamiento le hace un documento para que se puedan mover, pero en otros sitios no se les autoriza. Y el problema está principalmente en esas pequeñas huertas de muchos pueblecitos de Andalucía, donde la gente tiene cedía un trocito de tierra y no pueden justificar porque no pagan IBI, no llevan los productos a una cooperativa y entonces sí, bueno, pues son parados por la Guardia Civil o la policía, pues claro, tienen el riesgo de que lo multen como ha ocurrido, ¿no? Y es por lo que nosotros decimos que hay que unificar criterios y que hay que autorizar bueno, pues la gente que pueda acudir a estos huertos de autoconsumo, que tenemos que recordar que en Andalucía, bueno, pues quita mucha hambre, porque en el momento que se recolectan las patatas, los tomates, pues no es solamente el autoconsumo para el que tiene esta huerta, sino que a los vecinos se les regalan tomates. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Cazalla de la Sierra, donde nos decían en la época de recolección, la gente no compra tomate, porque no tiene, el que no tiene una huerta, el que tiene la huerta se los regala, ¿no? O como es el hecho de la contradicción que vivimos en estos momentos. En Sevilla el ayuntamiento ha autorizado a la gente que tiene huertos urbanos cedidos en que pueden acudir 2 días a la semana, pero sin embargo los huertos que las tierras dependen de la Junta de Andalucía, pues no se les está permitido, ¿no? Entonces, habría que, repito, unificar criterios y que tanto los que son propiedad del ayuntamiento como los que son propiedad de la Junta o los que son de autoconsumo y no pueden demostrar las personas que los cultivan que son propiedad de ellos, que puedan acudir pues a seguir recolectando y cuidando los huertos. Pues esa es la propuesta de un conflicto que no deja de ser contradictorio. Mientras sigue habiendo trabajadores y trabajadoras del campo que no cesan en su actividad para llevar nuestra comida a nuestras casas, mientras podemos seguir acudiendo a las grandes superficies y a los grandes supermercados, es una contradicción cuanto menos que se esté tratando de esta forma a los huertos de autoconsumo. Adelante Andalucía, en boca de su portavoz de Agricultura, Mari García, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora, precisamente, de una contradicción a otra, el tratamiento que ha tenido la infancia en esta crisis del COVID, nos lo cuenta Luz Marina Dorado, portavoz de Infancia en el Parlamento de Andalucía. Desde Adelante Andalucía hemos lanzado una serie de propuestas políticas destinadas a la Consejería de Igualdad para que, junto al resto de consejerías, el objetivo sea garantizar los derechos fundamentales y la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en Andalucía durante esta crisis del coronavirus. Estas medidas están destinadas a garantizar el acceso a ayudas económicas
que permitan que la alimentación y los servicios básicos no sean un problema y están especialmente encaminadas a esos hogares más vulnerables. Por otro lado, también nos preocupa mucho los menores que se encuentran en situación de calle o que necesitan recursos porque viven en asentamientos y ni siquiera los suministros básicos, como puede ser el agua o la electricidad, llegan a esos lugares. Por otro lado, también nos preocupan los centros de menores en los que sigue sin haber equipos de protección y tanto los trabajadores como los niños y niñas que allí viven se encuentran en riesgo de contagio debido a que carecen de esas medidas de protección. También nos preocupa la asistencia psicológica y la ayuda terapéutica que ya estaba teniendo lugar antes de esta crisis. Queremos que eso continúe y que si los menores lo necesitan, esa asistencia psicológica durante el confinamiento debido al estrés que genera ese confinamiento, pues que tengan un acceso sencillo y adaptado a sus necesidades. Por otro lado, también queríamos hablar de aquellos menores que se encuentran en situación de violencia o existe riesgo de violencia en sus entornos familiares. Tienen que tener canales seguros de denuncia y que este confinamiento no agrave aún más la situación en la que se encuentran. Y consideramos también fundamental el acceso a la información. Se está invisibilizando mucho a nivel institucional a los menores y a las menores. Entendemos que, aunque no sean población de riesgo, también necesitan comprender lo que está ocurriendo y entendemos que la información tiene que estar adaptada a estos niños y a estas niñas que lo puedan necesitar en un momento dado. Esperemos que se nos escuche y en ese sentido vamos a seguir peleando para que en Andalucía no haya ningún niño o ninguna niña que vea vulnerados sus derechos más fundamentales. Pues nos despedimos ya de la mano de Juanma Santos, con el que iniciamos una sección de cine y series donde pretendemos recopilar algunas recomendaciones para que salte la chispa. Muy buenas a todos y todas. La primera recomendación sobre cine con carga política y social que vamos a hacer no podía ser para otro que no fuera Ken Loach y su última obra, Sorry, We Missed You. Es evidente y contrastable el inconformismo, compromiso social y el activismo de este cineasta inglés de 83 años, reconocido numerosas veces en Cannes o los premios de cine de la Academia Británica, los BAFTA. Loach lleva desde los años 60 dirigiendo numerosos documentales y películas para gran pantalla o televisión, donde ha abordado los problemas de vivienda, desempleo, precariedad y pobreza en el contexto industrial y laboral británico, llegando a enfrentarse públicamente con Margaret Thatcher en los 90, cuando uno de estos documentales, A Question of Leadership, que atacaba las políticas liberales de la primera ministra, fue directamente prohibido. A modo de anécdota, cuando Thatcher murió, el bueno de Ken lideró una recogida de firmas que pedía que no se celebrara un funeral de Estado por la líder conservadora y exigió que se privatizara su entierro como ella misma hubiera hecho. En sus trabajos recurre a un estilo que es claramente heredado del cine realista europeo e independiente, con una técnica clásica y humanista para retratar historias anónimas dentro de conflictos sociales. Además, Loach suele recurrir al humor para descargar de dramatismo sus profundas y duras tramas. Es justo mencionar en este momento las obras clave del autor y recomiendo encarecidamente películas como pueden ser Agenda Oculta, Lloviendo Piedras, Tierra y Libertad, Mi Nombre es Joe, El Viento que Agita la Cebada, Yo Daniel Blake y por supuesto su último título, el ya mencionado Sorry, We Miss You, sobre el que voy a profundizar un poco. Os dejo primero un corte del tráiler. Esto decide quién vive y quién muere. ¿Puede coger el paquete del señor Campbell? No, paso. No me pagan si no lo entrego. ¿Has estado en las vías del tren y en las azoteas? Vas a acabar como, yo qué sé, como tú. Nunca pensé que sería tan difícil. Es otra multa de 100 libras y una sanción. Esta es mi noche con mi familia, así que no voy a hacerlo. En esta película vemos a una familia obrera tradicional. La madre es cuidadora y el padre, que lleva luchando por un trabajo estable desde la crisis de 2008, ve una oportunidad en una empresa de mensajería en la que puede participar como repartidor. Aquí no eres un contratado, te unes al equipo. Tú eres un miembro más.
No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros. No repartes para nosotros, realizas servicios. No hay contrato como tal, hay objetivos de rendimiento, cumples normas de calidad. No hay sueldo, hay tarifas. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí, me parece bien, sí, genial. ¿Qué vemos durante el desarrollo de la cinta? Pues sin entrar en spoilers, Ken Loach pone en evidencia y retrata con crudeza las entrañas del capitalismo más salvaje y la uberización del mercado. Y lo hace, como suele hacer, con mucha naturalidad, bajo un prisma realista, lleno de verdad, sin sutileza ni medias tintas. Loach retrata el día a día de una familia, sin filtro ni eufemismo, y sí con mucha ternura y empatía. No tienes que fichar, tienes que estar disponible. Si firmas con nosotros te conviertes en un transportista autónomo franquiciado. Serás dueño de tu destino. Es la diferencia entre perdedores y luchadores. ¿Te sientes capaz? Sí, llevo esperando una oportunidad como esta desde hace siglos. Sorry We Miss You nos muestra al fin y al cabo el universo de los falsos autónomos, la lucha por la supervivencia de una familia obrera. Vemos la desesperación de ambos trabajadores, padre y madre, malviviendo para trabajar en una situación de presión y precariedad absoluta. Lo estamos viendo en España y aquí se expone a la perfección el cómo estas empresas que se colocan esa falsa etiqueta de economía colaborativa exprimen al máximo al obrero para sacar grandes beneficios mientras la familia se hipoteca y llega a pagar para trabajar. Os dejo un último corte donde están ya en la cochera dispuestos a trabajar y entre todo el ruido de camiones y furgonetas entrando y saliendo se da esta conversación entre jefe y trabajador. Llegas tarde. ¿Y tu furgoneta? Aparcada fuera. Te he telefoneado 3 veces esta mañana. 3 veces. No lo coges. Alguien me ha destrozado el retrovisor. El retrovisor lateral. Arrancado de todo. En el suelo. ¿Y por qué coño no lo arreglaste anoche? Ha sido delante de casa a primera hora de la mañana. ¿Qué querías que hiciera? No es culpa mía. Búscate un conductor sustituto. Dame 2 horas. Es lo único que te pido. ¿Qué me sirve eso? Esperar 2 putas horas. Conoces las normas. ¿Vienes aquí a primera hora o te buscas un sustituto? Anda ya, tío. He trabajado 14 días seguidos. Échale un cable. 2 horas. Nunca cedes nada. Porque siempre te estás quejando, joder. En fin, para concluir, Sorry We Missed You son 101 minutos de un drama poco visibilizado y demasiado común en nuestros barrios. Una película desoladora que seguro remueve más de una conciencia y de la que se pueden extraer varios temas para debatir y reflexionar. No os la perdáis.